Buenas tardes a todos y todas. Vamos a aprovechar previa a las presentaciones y sustentaciones de cada uno de ustedes. Vamos a completar el contenido de la propuesta curricular de nuestra asignatura y vamos a cerrar con este capítulo importante y fundamental que se trata de la comercialización de productos agrícolas. Esto con la finalidad que nosotros podamos en nuestra sustentación considerar este tema tan importante y desde ahí valorar todo lo que es el análisis complejo y completo de lo que es una cadena agroalimentaria. Es importante que veamos este tema y para ello voy a poner algunos materiales de apoyo que nos van a permitir reconocer la importancia del mismo. México ha brindado al mundo 1 de cada 7 alimentos de los que hoy consume la humanidad. La riqueza y variedad del campo mexicano ha sido desde hace siglos fundamento de nuestra identidad y soporte de nuestra salud. Sin embargo, la firma del Tratado de Libre Comercio llevó a importar alimentos de mala calidad en vez de producirlos en México, ocasionando el abandono del campo. La importación del 42% de lo que consumimos ha tenido consecuencias graves. Una de ellas es la mala nutrición. Mientras que 2 de cada 10 mexicanos padecen hambre, 7 de cada 10 sufren obesidad y sobrepeso. Tan solo 3 empresas acaparan el 63% de la venta de nuestros alimentos. Estudios de organismos internacionales reconocen que la agricultura campesina es una respuesta óptima al hambre, el cambio climático y la insostenibilidad del actual modelo agroindustrial. La agricultura campesina no solo produce alimentos, también conserva la biodiversidad, custodia las aguas, selvas y bosques y es la base de la riqueza cultural de México. 3 veces al día, tú tienes la oportunidad de apoyar una forma sustentable y saludable de comer. Tú puedes hacer la diferencia. Escoge alimentos producidos en México. Compra productos frescos y evita los industrializados. Elige alimentos producidos por campesinos e indígenas. Corre la voz, porque sin maíz no hay país. Tú decides. Alimento seguro. Esto significa que debemos conocer nuestros alimentos, manipularlos de forma segura y controlar los riesgos en cada una de las etapas de la cadena. Alimento seguro. Del mar a la mesa. Haz tu parte. Alimento seguro. El
gobernador Luis Pérez Gutiérrez cumple la palabra. A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, fortaleció sus cadenas productivas por medio de procesos de comercialización asegurada. 188 grupos asociativos antioqueños se lograron fortalecer gracias a los convenios de comercialización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, que durante este cuatrenio ha invertido más de 2.300 millones de pesos, beneficiando a más de 10.000 productores con los procesos y alianzas de comercialización. Y desde el 2016, más de 11.451 toneladas de productos antioqueños se lograron vender en supermercados, almacenes de cadena y en centrales de abasto. Todo esto gracias a la gestión de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. Gobernador Luis Pérez cumple la palabra. Antioquia piensa en grande. Los dos, en este caso, tres videos anteriores mostrados nos permite entender que dentro de la comercialización y dentro de lo que es nuestra asignatura de agricultura, altiplanos y valles, necesitamos darle ese toque integral. Por eso es que los primeros videos hablaban, uno, del campo al plato. Quiere decir que se analiza toda esa riqueza de actividades agropecuarias y no agropecuarias, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Había un video que decía del mar al plato, ¿no? Entonces, ahí podemos entender que son productos, en este caso de mar, que garantizan de manera inocua, con alta calidad, que lleguen hasta los platos. Y el tercer video habla de un municipio en el ámbito más rural, donde sus autoridades políticas fortalecen la actividad y garantizan que el productor va a ser considerado para que sus productos sean comercializados en un 100%. Con eso se motiva al productor y bueno, y se garantiza la seguridad alimentaria, en ese caso, de la región. Nosotros, para complementar y para dar fin a la asignatura, necesitamos cerrar este tema, decíamos, de la comercialización de productos agrícolas, dándole un toque a lo que es la situación actual del escenario productivo rural. No se olviden que Bolivia tiene más de 16.000 comunidades rurales en los 9 departamentos, en los 340 municipios, y que estos tienen que tener un toque de planificación. Reitero, nuestro productor no puede sembrar si no va a garantizar que va a vender su producto, si no va a ganar. Entonces, necesitamos hacer la planificación y para ello necesitamos revisar algunos elementos importantes. Por ejemplo, el análisis que vamos a hacer es nacional. Es por eso que necesitamos, en este caso, mirar nuestro consumidor final, que serían en este momento, según el INE, nos habla de 11,6 millones de habitantes. Estamos a junio, a la mitad del año 2020. Y bueno, en el slide se menciona casi 11 millones porque esto era a diciembre del año pasado. Pero lo interesante es que la población rural cada vez va disminuyendo. Se hablaba de los años 1970, donde 40 a 42% se decía que era rural. Algunos manifestaban que era 50 y 50, pero el INE establecía ese parámetro. En los años 90 cambia esta posición, donde se dice que ya el menos del 35% es rural.
Y bueno, actualmente se tiene este parámetro, el 32,5% es rural. Quiere decir que de las 11 millones y más de habitantes, 7,4 son urbanos y 3,5 millones de habitantes son rurales. Ahí es donde se está soportando principalmente la base productiva de la agricultura familiar a baja escala. Entonces, esto nos interesa porque si bien es productor, también es consumidor. Entonces, nuestro escenario tiene que ser de análisis en base a la población y esto lo ligamos con su hábito de consumo. Podemos también utilizar la vocación productiva de la región, que es un indicador interesante, y principalmente el consumo per cápita que se maneja a través de datos estadísticos del INE. Entonces, desde ahí es que necesitamos mirar. Ahora, es importante que como motivación nosotros en la asignatura y como futuros profesionales sepamos que se puede hacer agronegocio con exportación de nuestros productos, tanto de la parte de valles como de la zona andina, del altiplano. Ahí, por ejemplo, en el slide podemos ver que el 31,17% de las exportaciones en términos de porcentaje pertenece a los hidrocarburos, el 40,82% a la industria manufacturera, es lo que sacamos del país, el 23,87% a la extracción de la minería. Y bueno, y ahí está, con un 4,15%, todo lo que es el gran escenario de nuestro trabajo, que es la agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura, etcétera, que es el escenario que tenemos que aprovechar con fines de agronegocio, considerando cadenas agroalimentarias. Este término tenemos que comenzar ya a manejarlo, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador que nos establece qué porcentaje de participación cada sector tiene en la generación de divisas. Y la generación de divisas se la contempla como una de las intervenciones estratégicas de un país. En este caso, el último indicador, esto ha sido sacado a febrero de este año, y establece que del PIB nacional, se establece que el PIB de la agricultura, caza, pesca y acuicultura y otros que están relacionados con el entorno rural, establecen una presencia de 12,2%. Entonces es importante, es la cuarta expectativa de generar divisas en el país, después de los hidrocarburos, manufactura y minería. Entonces, de ahí es que tenemos que saber aprovechar esta potencialidad. Ahora, hay que saber reconocer el territorio nacional. Bolivia tiene 9 departamentos. Ahí en el slide se dice que tiene 389 municipios. Ya el 2019 se ha incorporado uno más. En la actualidad son 340 municipios, 112 provincias a nivel nacional y una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Ahora, esto es importante porque territorialmente tenemos que mirar nuestro escenario donde vamos a fortalecer la dinámica de la producción primaria, porque desde ahí vamos a trabajar con insumos y que nos va a permitir establecer las otras eslabones de la cadena agroalimentaria hasta llegar hasta el consumidor final. Es importante que nosotros fortalezcamos esto y bueno, reconozcamos las potencialidades departamentales. Aquí en estas barras ustedes pueden observar que la barra más amplia la maneja Santa Cruz, luego Beni, La Paz, Potosí, etc. Entonces, esto quiere decir que Santa Cruz es líder en términos de superficie empleada en temas de producción. Después Beni, La Paz, Potosí, Pando, etc. Entonces, es un indicador que nos va a permitir trabajar en lo que es el fortalecimiento a la producción primaria. Tenemos que hacer notar que
la principal debilidad, no lo digo yo, lo dice los datos que sacó el Censo Agropecuario, y donde el componente de los 7 fundamentales para mejorar productividad, que es el acompañamiento técnico, la asistencia técnica, la extensión rural, es lo mismo. O sea, la idea es que el acompañamiento al productor tiene que ser estratégica, permanente, y que tiene que establecer inyecciones de innovaciones tecnológicas. Lamentablemente en Bolivia existe una baja intervención en asistencia técnica. Se habla de menos del 10%. Alguien en alguna reunión manifestaba que la asistencia técnica en Bolivia es menos del 20%, sumando al Estado, a las gobernaciones, al municipio, a las universidades, a los empresarios, a los ONGs, a las fundaciones, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que en Bolivia, de 100 productores agropecuarios, solo 20, ni siquiera adecuadamente, pero 20 alcanzan a tener algo de asistencia técnica y un 80 está abandonado. Entonces, ese es el desafío, que tenemos que cerrar esa brecha como ingenieros en producción y comercialización agropecuaria. Fortalecer el acompañamiento, la asistencia técnica, y desde ahí podemos garantizar una buena productividad. ¿No? Estos datos, por ejemplo, de las más de 870,000 unidades productivas UPAs que tiene el país, 147,000 tienen de alguna manera, pero 724,000 no tienen. Entonces, es un dato muy alarmante y necesitamos trabajar en este sentido. Bolivia tiene unidades productivas agropecuarias, pero de las cuales la mayor cantidad de las UPAs se concentran en algunos departamentos. Por ejemplo, en La Paz existen más unidades productivas agropecuarias del país. Después tenemos a Cochabamba. En teoría, parecería que Santa Cruz tendría más unidades productivas, pero es al revés. Es que la UPA es una familia y es una asociación de productores que producen tanto la parte agrícola, pecuaria, forestal, etc. Y de ahí que en Santa Cruz, por ejemplo, son grandes productores. Entonces, las unidades productivas en Santa Cruz son pequeñas, o sea, en términos de tamaño es pequeño. Sin embargo, en las zonas donde establece la agricultura familiar, las unidades productivas son grandes. La Paz, el departamento de La Paz, es un ejemplo de mayor cantidad. Este dato me parecía interesante. Decía que si nosotros cubriríamos a todos nuestros productores agropecuarios del país, grandes, medianos o pequeños, con el seguro agrícola, consolidaríamos una garantía de por lo menos salvar su producción. Sin embargo, los datos son extremadamente bajos, ¿no? No estamos hablando ni del 10% a nivel nacional. Un dato interesante, a ver, en Bolivia existen como 36,563 tractores, ¿no? Alguna vez en alguna reunión, en la actividad profesional que desarrollo, decían cuántos tractores hay en el país y nadie nos daba ese dato. Bueno, ya está establecido que son 36,563. Obviamente, el tractor es tecnificación, es mecanización y está orientado más a la parte industrial. Santa Cruz. Sin embargo, en la zona andina, en el altiplano central y sur, existe un municipio que puede ser considerado hasta industrial, que es el municipio de Salinas de García Mendoza, donde tiene en suma más de 300 tractores. Un municipio pequeño con más, porque ahí está el agronegocio de la quinoa. Entonces es importante algunos datos que refresquemos y reflexionemos en que la tecnificación, la mecanización debe llegar hacia nuestros productores. Dato oficial, Bolivia tiene 871,927 UPAs
o decir unidades productivas agropecuarias en el escenario rural, de las cuales están divididas en 3 componentes, o en 3 áreas, o en 3 grupos. Grandes UPAs, medianas UPAs y pequeñas UPAs. ¿Qué es UPAs? Unidades productivas agropecuarias. Bolivia ha alcanzado este 2020 más de 20 millones de toneladas de producción agrícola, ¿ya? Pero de ese 20 millones de toneladas, el 65% la han producido los grandes productores. Estamos hablando que el 5%, que son 46.442 UPAs, pero a nivel de grandes productores, genera el 65% de la producción del volumen nacional. Entonces, y el 35% lo producen entre medianos y pequeños, lo que representaría el 95% de las unidades productivas. Medianos, 83.677 y pequeños, 724.376 UPAs. Entonces, es un término muy complejo. Tenemos que saber reconocer la fortaleza de la producción del gran productor y reconocer la debilidad del pequeño productor. Ahora, muchos se van a preguntar, ¿qué es grande y mediano y pequeño? El INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ha hecho una clasificación por territorios. Por ejemplo, en el lado oriental, en Santa Cruz, las UPAs están divididas de acuerdo a la superficie. Todos los productores que tienen menos de 50 hectáreas son considerados pequeños. 50 hectáreas. Los que están entre 50 y 100 son medianos. Y todos los que tienen más de 100 hectáreas son grandes productores. Ahora, el INSA también establece que en el escenario de la zona andina existe una clasificación y dice, todo de 2 hectáreas es pequeño, de 2 a 4 es mediano y más de 4 es grande. Entonces, nótese que es complejo también territorialmente hablar de las unidades productivas y un pequeño productor en Santa Cruz que tiene 50 hectáreas, pues es grande en relación a la zona andina. Pero esa es la clasificación territorial que el INRA ha establecido como escenario de trabajo. Es importante que nosotros, dentro de nuestros cultivos, consideremos el calendario. Por eso es que en sus presentaciones necesitamos mirar los calendarios y las posibilidades de mover ese calendario, ¿ya? La intención es que si podemos producir antes o después que produce toda la mayoría, estaríamos contrarrestando una baja de precios. Si tenemos posibilidades de hacer siembra temprana, nuestro precio va a ser mejor. Porque si vamos a producir al momento que todos producen, como hay tanta oferta de alimentos agrícolas, los precios bajan. Entonces es fundamental esto analizarlo en tubérculos, en frutales, en hortalizas. Y bueno, ahí necesito escuchar sus planteamientos de ustedes, porque desde ahí tenemos que comenzar a cambiar el ritmo de nuestra cadena agroalimentaria. Estaríamos ganando más en un eslabón. Otros harán otras estrategias para ganar más en la transformación, en la comercialización, etcétera, en la distribución, etcétera. Entonces necesitamos ver. Y este es el escenario nacional de nuestros productos. Lamentablemente en la zona andina solamente se hace un cultivo al año, mientras que en Valle podemos hacer 2, 3, hasta 4 cultivos, pero tenemos que trabajar en establecer acciones que nos permitan sostenibilidad, ¿no? En términos de precio principalmente y, bueno, motivación en el agronegocio. Bolivia, hemos dicho, tiene 5 grandes regiones y de ahí hemos hecho la subdivisión en 19. Bolivia, el escenario más grande que tiene de producción es los llanos. Después están los valles,
después está el Chaco, después está el altiplano y después está la Amazonía. Ese es el ritmo de producción. El Chaco, que es tan seco, es más productivo que nuestro altiplano. Entonces, por eso es que no tiene que haber limitación y tenemos que mirar tecnologías. ¿Por qué el altiplano no produce si tiene buenos suelos? El tema de repente es agua y el tema es las condiciones climáticas, pero miraremos tecnologías y trataremos de establecer eh, estrategias para desarrollar. 27 especies agrícolas son las que se producen más en nuestro país. Obviamente, muchos de estos no son parte de nuestra asignatura, pero es importante que reconozcamos que lo que más se produce en el país y los cultivares que más superficie emplean en términos de producción es la soya, con casi 1,3 millones de hectáreas. Después está el maíz. Obviamente este maíz no es el maíz choclo, es el maíz duro, es el maíz que es alimento para chanchos, para pollos y otros. El tercero en superficie es el sorgo, después está el girasol, después está el arroz. Y bueno, el sexto ya viene a ser un componente de nuestra asignatura, que es la papa. Y ahí está, pero como sexto, siendo el alimento que más consumimos en la canasta familiar. Séptimo está la caña de azúcar, el octavo está el trigo, ahí está interesante, es otro de nuestros productos. El noveno, la quinoa, después la cebada, el frijol, la alfalfa, el plátano, que es de freír, la yuca, la haba verde, mandarina, la coca, 22,000 hectáreas ingresa, el café, la cebada, la naranja, otras forrajeras, arveja, cacao. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esta es la superficie neta utilizada en el territorio nacional en determinados cultivares. Sin embargo, los que estamos manejando para nuestras presentaciones no están visibilizados porque son a pequeña escala, son en términos de suma nacional, pequeños. Sin embargo, les he facilitado la semana pasada vía WhatsApp el totalizador, la base en Excel de lo que es la información del censo agropecuario, de todo el censo agropecuario, donde ustedes pueden establecer por comunidad la presencia del cultivar que están trabajando. Entonces, ahora también como motivación tenemos que hablar las exportaciones. Esta mañana he actualizado esta información que estamos a 22 de junio acerca de las exportaciones del agro boliviano. Y son actualmente 15 países de las cuales Bolivia está sacando productos. Y hay que cumplir, o sea, ya están los canales abiertos y hay que cumplir los protocolos, tanto de salida y de llegada. ¿Salida de qué? Salida de nuestros productos agrícolas. Y la llegada al país destino. Y ahí los protocolos quiere decir los requerimientos que se establecen, los parámetros que requieren el país consumidor. En este caso, es necesario cumplir no solamente la salida, sino la llegada. La semana pasada un dato se hablaba, decían, se va o se está devolviendo no sé cuántas volúmenes de toneladas de soya porque ha incumplido en los parámetros requeridos. Y eso quiere decir que se ha cumplido el parámetro de salida, el protocolo. Eso lo hace a través del SENASAC. Sale del país y no han cumplido los protocolos de llegada al país destino. Y el país destino lo ha rechazado. Entonces ha vuelto y no se ha efectivizado la comercialización. Entonces hay que tomar mucha precaución en estos temas y bueno, establecer que tenemos aquí en este slide, podemos decir son 15 países, hay carne bovina, animales vivos, exportamos a Brasil limón, algodón, banano, a Chile exportamos limón, yuca,
carne bovina, a Colombia algodón, a Costa Rica limón, a Ecuador algodón, a Estados Unidos limón, a Perú vísceras de bovino, semen y embriones de bovino, algodón, piña, a Venezuela maní, a Rusia granos de chía, granos de quinoa, carne bovina, etcétera. Entonces, este material necesito que ustedes lo comprendan, pero no con fines de nuestra materia, sino de una actividad profesional futura que van a. También se tienen que establecer algunas acciones de lucha contra el contrabando. Por ejemplo, el tema de la cebolla es muy importante porque eso está frenando en una de nuestras regiones, en Oruro, uno de los municipios más potenciales en producción de cebolla, si no es el principal del país, se llama Soracachi, en Oruro. Y Soracachi no solamente da cebolla, sino también zanahoria y otras hortalizas. Y justamente Soracachi cubre la demanda de Cochabamba, La Paz y otros departamentos, pero lamentablemente ha ingresado justo en esa época de comercialización cebolla del Perú a bajo costo y bueno, y se han dado los modos para que esa cadena agroalimentaria desde el Perú llegue hasta nuestros mercados y bueno, y desmotive al productor, o sea, cubren el mercado que antes Soracachi cubría. Entonces, necesitamos mirar estrategias para establecer. ¿Cómo estamos como Bolivia en términos de producción? Bueno, ya hemos hablado en términos de porcentaje, el 5% es grande productor, pero genera el 65% de la producción agrícola en Bolivia y el 95% solamente el 35%. Entonces, la agroindustria es el 70% de los alimentos y principalmente se están orientados a la exportación, pero también la agricultura familiar que nos cubre el 80% de nuestra canasta familiar. O sea, la agricultura familiar no te va a cubrir, por ejemplo, azúcar y otros que son, sin embargo, el resto te cubre. Entonces, ahí está la importancia de quién es más importante. Para mejorar el PIB es la agroindustria, pero para mejorar la seguridad alimentaria del país es la agricultura familiar. Es por eso que tenemos que ligarnos a esto porque es importante. Es importante que consideren en su análisis que nosotros estamos atravesando una situación de pandemia y cuarentena y necesitamos saber qué productos actualmente se están cosechando. Y esto era en el mes de abril, por ejemplo, se están cosechando esos productos. Y necesitamos mirar qué productos se van a ir cosechando en julio, agosto. Entonces, la difícil situación para nuestra zona andina y principalmente, como se cosecha hasta mayo, ahorita ya no tenemos cosechas, pero estamos en dificultades de seguridad alimentaria. Entonces, las labores del área rural andino cambian ya a, por ejemplo, a la selección de productos, en este caso de tubérculos por tamaños, a la transformación, ya vienen los friajes, las heladas, entonces se transforma, por ejemplo, la papa chuño. Entonces necesitamos visibilizar claramente esto. Estas son las épocas más difíciles que tenemos que mirar, que almacenar puede ser la mejor estrategia, ¿no? Obviamente no se puede almacenar papa fresca, pero lo podemos transformar en chuño y eso no solamente nos va a permitir subsistir todo el año, sino que nos permite subsistir entre 3, 4 hasta, bueno, el chuño bien secado, bien procesado, llega a durar hasta 20 años. Entonces es un proceso que importante que lo consideremos. Tenemos que comenzar a mirar dentro de nuestro consumidor final cuánto es la demanda de producto. En este caso necesitamos saber, como esta figura, si alguien, por ejemplo, ya Fabiola me ha enviado su presentación. Fabiola está trabajando con avena. Entonces, por ejemplo, si esta es la demanda y estamos a mes de junio, entonces necesitamos saber cuánto es el volumen que tenemos que cumplir. Entonces, por eso es importante este tipo de análisis. Esto es para varios años, pero para nosotros nos interesa considerar el año, ¿no? De enero a diciembre, el año civil, y saber cuánto de producto vamos a ir cubriendo. Entonces, esa es nuestra meta, eso es lo que tenemos que consolidar. La agricultura familiar, especialmente del altiplano y de los valles bolivianos, tienen dificultades.
si bien son la mayoría de las unidades productivas, hay dificultades. Es necesario establecer no solamente la asistencia técnica, el seguro, el crédito, la tecnificación, sino también ligar acciones contra los desastres naturales y, bueno, brindarle todas las otras opciones de mejorar la productividad, que es semilla, es insumos, tanto fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y principalmente riego. Entonces, con ello estaríamos realmente volviéndonos eh, eh, em, determinantes en mejorar la productividad de nuestros pequeños productores. Las dificultades y desafíos que tenemos que encarar es que estos están atomizados, quiere decir, están muy dispersos en el territorio nacional. No solamente el desarrollo rural es mejorar su producción, sino que tenemos que trabajar en darle educación, en darle servicios básicos, en mejorar sus carreteras, en establecer temas de salud, en temas nutricionales, es decir, que hay que su medio ambiente rural tiene que ser confortable. Entonces, de ahí que tenemos que trabajar. Y bueno, hay estrategias, yo quisiera que esto lo vayan mirando ustedes, hay estrategias, hay que trabajar en educación, hay que trabajar en innovación, en investigación, hay que trabajar en crédito y hay que trabajar en seguros. Y de ahí trabajar también en el fortalecimiento de la gestión de apoyo, dándole tecnología, capacitación y principalmente asistencia técnica. Entonces es un desafío grande y tenemos que establecer nuestro lugar donde vamos a principalmente generar nuestra materia prima. Y tenemos que mirar luego como sueño nuestros mercados, nuestro mercado, nuestro nicho donde vamos a establecer nuestro agronegocio. ¿Cuál es su exigencia? ¿Requieren productos orgánicos? ¿Requieren productos saludables? ¿Requieren por hábito de consumo? Etcétera. Necesitamos trabajar en estos componentes. Esto es un tema importante, pero brevemente es necesario contemplar el tema de los sellos de calidad. Aquí ustedes ven, este sello es el producto que garantiza que nuestros productos que vamos a consumir, en este caso hortalizas, tienen estos sellitos que son ecológicos. Entonces, esto solamente pueden usar los que no usan químicos en sus productos. Los casos de éxitos, ahora miraríamos algunos casos exitosos, 7 vamos a ver. Uno, el tema de la quinoa orgánica de Bolivia, donde si bien hay un mercado local, pero el mercado internacional es interesante. El segundo es un tema de fruta de Chile. El tercero es tema de Colombia. Cuarto de Salvador. Quinto de limón en Guatemala. El sexto de queso en Costa Rica. Y el 7 en Lima, en una feria en Perú. Caso 1, la quinoa. Si bien hay un mercado local, la quinoa de Salinas de García y Mendoza llega a exportarse hasta escenarios muy interesantes, haciendo que cada componente de la cadena productiva, de cada eslabón, genere divisas. Y el que más genera divisas es el exportador, el especializado en sacar el producto, en este caso, hacia Alemania. Y Alemania es el escenario donde se trabaja con mejores precios, ¿no? Ahí está el proceso de producción primaria, ya el proceso de procesamiento y embolsado. Y ahí ya está en términos de quinoas para consumo final. El caso 2 es el tema de Chile. Y bueno, Chile es un excedente exportador. Y ahí, por ejemplo, tenemos una serie de productos que ellos se acuerdan de nuestra segunda clase que se llamaba de degustación. Ellos hacen degustaciones gratuitas para que el consumidor establezca un hábito de consumo y de ahí amarra su